El generador de corriente alterna. Al girar una espira en un campo magnético B constante, se produce una corriente alterna. Por la regla de la mano derecha, como observamos, la palma hacia arriba, en esa forma los dedos indican el campo magnético de izquierda a derecha, la parte posterior de la mano, la velocidad y el pulgar, la intensidad. En el segmento derecho de la espira, invertimos la mano y el pulgar hacia atrás indica la intensidad, los dedos el campo magnético y la parte posterior de la mano sigue indicando hacia dónde va la velocidad, que en este caso es hacia arriba. Cuando la espira está en vertical, la corriente es cero. Lo anterior se evidencia en el primer momento. La intensidad va de izquierda a derecha, cruza la resistencia y enciende la bombilla. En el segundo instante, la espira es vertical, por ende la intensidad es cero. La bombilla se apaga. En el tercer instante, verificamos que la intensidad es de derecha a izquierda, pasa por la resistencia, por ende se enciende la bombilla. En el cuarto instante vuelve a ser vertical, la intensidad es cero y por ende la bombilla se apaga. Cálculo de la FEM inducida. Tenemos una espira rectangular. Esta espira tiene un lado A y un lado B. Además experimenta una normal, que es un segmento perpendicular a la superficie y que en este caso forma un ángulo θ con respecto al campo magnético. El otro lado de la espira está conformado por el rotor, por ende el radio es igual al lado B sobre 2. Ambos segmentos A se mueven con una velocidad V, forman un ángulo θ con respecto al campo magnético y de acuerdo a la expresión de la FEM inducida sería igual al producto del campo por el lado A, por la velocidad y por el seno del ángulo. Por el movimiento circular uniforme sabemos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, que en este caso es la mitad del lado B. La expresión final sería campo magnético por el área, por la velocidad angular y por el seno del ángulo, siendo máxima a 90 grados. Observamos que la fuerza electromotriz es cero cuando es vertical, tiene un máximo cuando es horizontal, vuelve a ser cero cuando es vertical, tiene un mínimo cuando es una vez más horizontal y cuando vuelve a ser vertical tenemos que es igual a cero. Para n vueltas en una bobina, la FEM sería igual al producto de n, que es el número de espiras, por el campo magnético, por el área, por la velocidad angular y por el seno del ángulo. Ejemplo: un generador de corriente alterna tiene 12 vueltas de alambre de 0.08 metros cuadrados de área. La espira gira en un campo magnético de 0.3 teslas a una frecuencia de 60 Hz. Encuentre la máxima FEM inducida. Sabemos que la velocidad es igual a 2π por la frecuencia, sustituimos con los valores conocidos y tenemos un valor. La FEM es máxima cuando el ángulo es igual a 90 grados, es decir, cuando hay perpendicularidad entre la normal y el campo magnético. Si el ángulo es 90 grados, el seno de 90 es igual a 1 y por ende es máxima la fuerza electromotriz en ese instante por estar la espira horizontal. Sustituimos los valores y encontramos que la fuerza electromotriz inducida máxima es de 109 voltios. Si conocemos la resistencia, entonces se puede aplicar también la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, y así encontraríamos la máxima corriente inducida. El generador de corriente directa. El simple generador de corriente alterna se puede convertir en un generador de corriente directa al usar un solo conmutador de anillo partido, para invertir así las conexiones 2 veces por revolución. La fuerza electromotriz tiene solamente máximos y puede variar a cero, pero la que no va a cambiar nunca es
la polaridad de la intensidad, que va a ir siempre en una misma dirección. El motor eléctrico. Un motor eléctrico simple es una espira de corriente que experimenta un momento de torsión y produce un movimiento rotacional. Este movimiento rotacional induce una fuerza contraelectromotriz para oponerse al movimiento. El voltaje aplicado menos la fuerza contraelectromotriz es igual al voltaje neto. Puesto que la fuerza contraelectromotriz aumenta con la frecuencia rotacional, la corriente de arranque es alta y la corriente operativa es baja. Por ende, la fuerza contraelectromotriz se podría hallar con la misma expresión que dedujimos anteriormente. Armadura y devanado de campo. Un motor comercial puede ser de dos tipos, un motor con devanado en serie y un motor con devanado en derivación. Los devanados de campo y los de armadura se conectan en paralelo, por ende se llaman de derivación. En el caso de que se conecten en serie, como su nombre lo indica, es exactamente la misma conexión en serie para el campo y la armadura. Ejemplo: un motor de corriente directa devanado en serie tiene una resistencia interna de 3 ohmios. La línea de suministro es de 120 voltios y extrae 4 amperios cuando está a toda rapidez. ¿Cuál es la FEM en el motor y la corriente de arranque? Como vemos en el ejemplo, estamos hablando que el motor está en movimiento. Recordamos la fórmula que estudiamos anteriormente para la fuerza contraelectromotriz. Sustituimos, despejamos y la fuerza contraelectromotriz es de 108 voltios, que siempre va a ser menor que la fuerza de suministro, que en este caso era 120. La corriente de arranque y su BC no es la misma que la corriente cuando ya está girando, que era de 4 amperios. Para encontrar eso, primero notamos que la fuerza contraelectromotriz al inicio de cuando el motor está apagado, eso va a ser igual a 0. Si sustituimos todos los valores y despejamos la intensidad S o la intensidad de arranque, vamos a verificar que es 40 amperios. Es decir, que se necesita mayor intensidad en el momento que el motor va a encenderse. En cambio, ya cuando está en giro, la intensidad es menor.